Les habla Carlos Amelo Oliva Torres, líder juvenil de la Unión Patriótica de Cuba. Con nosotros Leonardo Cobas Pérez, un destacado activista de la Unión Patriótica de Cuba del municipio de Palmarito de Cauto, del oriente del país, quien ha sido injustamente sentenciado a 1 año de privación de libertad por amenaza y a 4 años por un delito de hurto. En ambos casos Leonardo asegura, y todos los que los conocemos estamos seguros de que es un delito fabricado. La policía política y el Partido Comunista en Cuba acostumbran a fabricarle delitos comunes a los luchadores pacíficos prodemocráticos cubanos para aparentar de que en Cuba no hay presos políticos, cosa que todos sabemos que es falso, ya que recientemente podemos citar cuando soltaron a los 53 prisioneros políticos cubanos luego de los pronunciamientos del día 17 de diciembre del año pasado por los gobiernos de Estados Unidos y Cuba, y Raúl Castro dijo que iba a soltar a algunos presos de interés del gobierno norteamericano, pero no reconoce que son presos políticos, prisioneros de conciencia. El mundo entero sí lo reconoce y así lo reflejó. Todos los medios de prensa del mundo reflejaron que eran prisioneros de conciencia, que no han cometido ningún delito común, pese a que el gobierno cubano se los fabrica y los juzga por delitos comunes. El caso de Leonardo Cobas Pérez es uno de esos casos en que, producto a la falta de división de poderes que existe en Cuba, la falta de independencia del poder judicial, debido a que los fiscales en Cuba y los jueces son parte del Partido Comunista, son militantes del Partido Comunista, y los que no lo son funcionan como si lo fueran, como si fueran militantes del Partido Comunista, y al final terminan obedeciendo a la policía política y al Partido Comunista. Leonardo, ¿qué tienes que alegar sobre tu caso, sobre estas dos sentencias producto a las acusaciones que a las que nos estamos refiriendo? Bueno, mira, fui acusado por un delito del cual yo no cometí, atentado. Brevemente lo cometieron contra mí porque a mí fueron ellos los que prácticamente hasta fueron a mi casa y me empujaron a la puerta. Eso es invasión de domicilio. ¿El delito de atentado te refieres? Sí. ¿Cómo fue la situación? Bueno, mira, yo venía de casa de la hermana Milady, estaba en una actividad, hermana de la Unión Patriótica de Cuba, un PAC. Cuando pasé por el CDR, donde yo convivo cerca ahí, vecino ahí, que ellos estaban efectuando sus actividades de 27 para el 28 de septiembre. Cuando voy entrando a mi casa me doy cuenta de que había un cartel puesto, Viva Fidel, y entonces cogí, entré a mi casa, dejé la guitarra y salí afuera. ¿El cartel estaba puesto ¿dónde? ¿En la pared, en tu casa? En el frente, donde está el frente de la casa, en el jardín, ahí pusieron el cartel. Y de manera provocativa, obviamente, porque ellos saben sí, tus ideas. Porque yo, como pertenezco a un Paco, sí, ellos parece que no, vamos a provocarlo para ver, para fabricarle un delito. Y entonces fue cuando yo fui del cartel, y él vino y me amenazó con que iba a buscar la brigada de respuesta rápida y me iban a dar el golpeazo. Yo cogí, entré para mi casa, porque dije, bueno, yo no voy a dejar de que ellos me roben la sangre, porque si me roban la sangre yo no puedo cogerle y hacer lo que puedo yo reclamar o decirle al pueblo el día de mañana si yo... Claro, y luego... Cogí, entré para mi casa y ahí fue el compañero, el presidente CDR, Humberto Fuentes, conjunto a una activista de los CDR, y entonces cogieron y me empujaron a la puerta de la casa. ¿Violaron tu domicilio? Violaron mi domicilio y yo cogí y tuve que forzar ya con ellos porque no querían salir de adentro y amenazándome, yo cogí y tuve que empujar. Es decir, tú lo sacaste, lo trataste de sacar, lo sacaste de la casa y hubo cierto forcejeo ahí. Sí, tuve que hacer forcejeo con ellos. ¿Y eso fue lo que pasó? Ya, ese es el delito de amenaza, de amenaza, donde quien fue violentado fuiste tú, que te violaron el domicilio. Efectivamente. Y entonces sales tú como acusado por un delito de amenaza. Por un delito de amenaza. En el otro caso, ellos te fabrican un delito de hurto y te sentencian a 4 años. Sí, ese otro delito lo fabrican ellos porque yo estaba por Paraguay en esos días. Estaba haciendo un trabajo por Paraguay, estuve como 2 días por allá por Paraguay. Y entonces cuando regreso, mi mamá que me da una citación de, ¿no?
¿Te topaste con que estaba acusado de un robo? De uno público, pero eso que es robo de qué, si yo, tú sabes que estás en Paraguay, no, si yo le dije a ellos que hacía 2 días que tú estabas por Paraguay. Pasa que es muy frecuente que a los opositores cubanos les fabriquen estos tipos de delitos, como ya bien decía, para enmascarar de que lo que realmente están haciendo es encarcelar a un opositor pacífico, prodemocrático, por pensar diferente a la dictadura, por luchar contra una dictadura. Como estos casos se han visto miles de casos de la policía política intentando enmascarar las verdaderas causas con delitos falsos. En una dictadura totalitaria como la que tenemos es verdaderamente fácil para ellos hacerlo. Se han dado casos también de que saben, por ejemplo, los grafitis son uno de los métodos no violentos que usa la oposición pacífica en Cuba entera. Es una forma de manifestarse, de expresarse en contra de lo que está mal hecho, de lo que funciona mal dentro del país, de que no tenemos derechos ni tenemos democracia. Y ellos, por ejemplo, saben que un activista sale a poner grafiti en un horario determinado y han llegado inclusive a enviar a personas que ellos tienen, que no tienen ninguna calaña, que trabajan para ellos, que sí roban, pero hasta cierto punto con el visto bueno de ellos, autorizados por ellos, porque lo dejan hacer esta fechoría a cambio de que ellos trabajen para la seguridad del Estado, para la policía, y cogen a estos elementos y lo envían a robar a algún lugar y luego se aparecen ellos diciendo de que este robo lo realizó el opositor pacífico fulano de tal, cualquier opositor, y como existe, se sabe que este opositor pone grafitis en un horario determinado o en una zona determinada, entonces lo vinculan y terminan convenciendo a las personas de una mentira. Esto pasa también porque ellos no tienen escrúpulos. El cubano común ve a un oficial con 2 estrellas, un teniente coronel con su traje, que llega una persona que tú crees que es una persona seria, no vas a creer que te está engañando, y te convence de que ellos saben que quien te robó fue el opositor fulano de tal, y entonces es muy difícil para las personas creer que han sido víctimas de un engaño, ¿no? Y esto pasa con mucha frecuencia. También pasa de que han manipulado a ciertas personas, a ciertos sectores de la población. ¿De qué manera? Por ejemplo, los opositores, como ya decía, se ponen grafitis, y entonces, pero lo ponen en lugares públicos, en puertas de establecimientos estatales, o en establecimientos estatales en general, y la policía política va hacia donde está el pueblo y personas que simpatizan con nosotros y pone grafitis con asfaltín en las puertas de la casa de estas personas, para hacerle creer de que es la oposición la que está pintándole la fachada de la casa, la que le está dañándole la pintura de su vivienda, la presencia de su vivienda, y entonces también es uno de los métodos para virar a la población en contra de la oposición. Son cientos y cientos de métodos que utiliza la seguridad del Estado cubana. Leonardo Cobas Pérez, destacado activista de la Unión Patriótica de Cuba, muy conocido en su comunidad por su activismo prodemocrático, ha sido víctima de uno de estos métodos. En este caso, de 2, le han fabricado 2 delitos de amenaza y de hurto. Es una de las denuncias que estamos haciendo la Unión Patriótica de Cuba, y denunciamos y llamamos la atención de todas las instituciones del mundo que tengan que ver con los derechos humanos. Llamamos la atención del Papa, llamamos la atención de toda aquella persona que lucha a favor de que en Cuba haya un verdadero Estado de Derecho y que no se cometan violaciones contra las personas en juicios parcializados, como son los juicios que hay en Cuba, que todo viene orientado por la seguridad del Estado, por la policía política, cuidando los intereses de la dictadura del Partido Comunista en Cuba. ¿Cómo está tu estado de ánimo para afrontar esta nueva etapa que te espera? El día 21, me decías, debes de presentarte, es decir, para entregarte... Sí, tengo que presentarle el 21 en el tribunal, a las 8 de la mañana. ¿Y cómo te sientes? ¿Cómo está tu estado de ánimo? ¿Crees que te han vencido? No, yo no me vencido. Porque... ¿Tu disposición para continuar luchando por la libertad de Cuba? Hasta el final.
hasta el final. Y nosotros desde acá, la Unión Patriótica de Cuba, vamos a continuar dando la batalla por tu libertad y por la libertad de esos hermanos que están presos y del pueblo de Cuba para lograr los derechos y la libertad y la prosperidad que el pueblo de Cuba necesita, y que no existan más en Cuba juicios como este juicio amañado que te acaban de hacer.